José Luis Corcuera, que está usted escuchando con mucha atención y detenimiento. No sé si le sorprende, le llama la atención, coincide con lo que se está diciendo, o realmente dice, esto no tiene ni pajolera idea. Yo que conozco la política, oye, he hablado mucho de los jarrones chinos, conozco mucho a Felipe González. A ver. Yo conozco mucho a Aznar. ¿También lo conoce? Pues venga, mejor entonces. Y además de que le conozco mucho, o precisamente porque le conozco mucho, corro el riesgo de ser poco objetivo, porque no le tengo en muy buen concepto, en absoluto. Y no le tengo en muy buen concepto porque la política antiterrorista que se producía en España, con Fraga incluso, hasta que llegó Aznar, gozaba de un consenso en el que estaba fuera del debate político, y fue su llegada la que automáticamente empezó, no voy a decir un acoso, porque yo me baldeaba bastantes bien en las sesiones del control en el Congreso de los Diputados, porque hay diputados que todavía no se han enterado que las sesiones del control, de control al gobierno, no las gana nunca el preguntante, las gana siempre el que responde, entre otras cosas, a no ser que sea estúpido. ¿Por qué? Porque sabe la pregunta mucho antes de que se la hagan, porque la puede preparar, porque calibra el tiempo y porque habla el último. Pero bueno, a partir de entonces, bien es cierto, no tengo por tanto, pero además es que con Aznar me pasa una cosa curiosa, y es que no alcanzo a entender ese prestigio o desprestigio de Rajoy cuando se dice Aznar le puso a dedo, lo cual parece que va en detrimento de Rajoy, porque le puso a dedo a Aznar. ¿Y quién le puso a dedo a Aznar? Fraga. El señor Fraga. Claro. ¿Dónde se reunieron los 4 o 5 que decidieron que fuera Aznar su sustituto? Pues se reunieron y algunos asistentes tomaron la decisión en función del patrimonio que tenían los que allí estaban. Y el que menos patrimonio tenía era el más fiable. Por tanto, a dedo. Pero se dice Rajoy a dedo y en cambio no se dice Aznar a dedo. Segundo, hay unas elecciones que pierde Rajoy que si eso hubiera pasado en el Partido Socialista, hubiera Obrero Español, jamás se las hubiéramos atribuido al candidato nuevo, se la hubiéramos atribuido al que estaba, porque los errores tácticos y estratégicos de aquellos desgraciados atentados fueron de tal magnitud, que si no hace lo que hizo Aznar, es decir, si no hace lo que hizo, si Aznar llama a todos los líderes políticos a la Moncloa, como se ha hecho en otras ocasiones, les llama a todos, todos van allí, todos los líderes políticos, se ponen de acuerdo ante esa desgracia con el presidente, convocan una manifestación unitaria y hubiera ganado las elecciones con mayoría absoluta. El señor Rajoy. Sí. Sin ninguna duda. En marzo del 2014. Entonces, perdón, del 2004. Entonces, por eso digo, ¿por qué en general hay un maltrato más visible hacia Rajoy que hacia Aznar? Es indudable que ya se puede saber que a mí me cae mucho mejor Rajoy que Aznar. Está claro, ¿verdad? Sí. Ha quedado Eso claro. parece que ha quedado claro. Pero además... es que en aquellas circunstancias todavía recuerdo las conversaciones de Chiqui Venegas, el difunto Chiqui Venegas, con el señor Rajoy, para que se hiciera esa reunión de todos juntos a hacer frente a este drama, y Rajoy les contestó, voy a intentarlo, pero no sé si lo conseguiré. Claro, era el candidato, pero el presidente del gobierno seguía siendo Aznar. Cada político
Cada político tiene su personalidad. Y hay personalidades que somos muy complicadas y hay otras personas que son muy en fin, menos complicadas. Pero los hay complicados de narices. Y esta decisión que ha tomado, a no ser que pensemos que todos somos buenos y benéficos, pues no tienen la menor duda que lo ha hecho primero eligiendo el momento, adrede y con la intención, por lo menos, de hacerle daño al presidente del gobierno, o hacerle daño a la vicepresidenta, o hacerle daño a la política que parece que están dibujando o que se está dibujando en relación con el mayor de los problemas que tenemos los españoles, que es ese intento de sedición por parte de los políticos catalanes. Bueno, yo no sé si es eso, yo no quiero especular, en fin, será lo que sea, pero desde luego, sin especulación alguna, como no hay gente, insisto, buenos y benéficos, solo está en la teoría, alguna intención sin duda tiene. ¿Será leve la intención? Ojalá. ¿Será más profunda? Pues si intenta hacer otro partido, lo tiene crudo. Lo tiene crudo. Porque si hay algunas de las cosas que le han molestado hasta ahora, como ha citado Agustín, la que va a llover son piedras, pero piedras gordas, ¿eh? Por tanto, eso de hacer un partido a la derecha del centro-derecha, hombre, si es verdad que ama a España, si es verdad que lo que hace lo hace en nombre del bienestar, pues supongo que no favorecerá el que salgan partidos como han salido en Europa. Por cierto, habéis citado que la FARC y el partido alemán han dicho barbaridades respecto del atentado en Berlín, y se os ha olvidado citar a otro no menos importante y no menos peligroso, que es el holandés, que ha dicho lo mismo. En fin, pues yo qué sé, yo si estuviera en el pellejo de Aznar, digo de Rajoy, diría, joder, un problema menos. Pues a lo mejor es lo que ha pensado. Pues hombre, probablemente. Esa podría ser una de las consecuencias de todo esto. Bueno, vamos a ver, José Luis. Estamos analizando, comentando, bueno, hemos hablado lógicamente de la noticia política del día, que ha sido esa renuncia del señor Aznar, pero aquí están pasando cosas. En el Congreso, sobre todo, y los martes. Hoy, por cierto, de nuevo el Gobierno ha perdido dos votaciones, dos proposiciones de ley se han presentado, una para reformar la reforma laboral, modificar la reforma laboral, a ver si puedo abrir esto, y el otro tiene que ver con el asunto del recurso previo de inconstitucionalidad, que el Partido Socialista podría haber votado esa reforma del Tribunal Constitucional, aunque no concretamente que se derogara el recurso previo de inconstitucionalidad. No tengo muy claro todavía esa información, no sé si vosotros habéis visto algo al respecto. De momento no. ¿No tenéis eso? Pero bueno, ¿cómo estás viendo la política que está siguiendo el Partido Socialista? Desde el punto de vista bueno, pues por un lado se pone de acuerdo en el techo de gasto, se ponen de acuerdo y pues sobre todo impulsa, por ejemplo, la subida del salario mínimo, podría aprobar ciertas cosas de los presupuestos, pero luego los martes ahí presenta proposiciones no de ley, que si la ley Mordaza, a derogarla, que si la reforma laboral, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, que tiene que haber por parte del Gobierno de la Nación en estas circunstancias un talante de negociar algunos de los aspectos de algunas leyes sin derogarlas, en mi opinión, pues tiene que estar presente en la política nacional. Incluso he oído decir al ministro, creo, del Interior, que está dispuesto a abrir una discusión sobre determinados aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana
que es lo que yo creo que debieran de hacer. Hombre, en el orden personal, casi sería una, en fin, la reparación de un daño, que la quitaran y volviéramos a la mía, que tantos disgustos me costó, ¿verdad? Lo cual dirá mucho en favor de quienes me persiguieron tan a menudo. Eso sería una venganza poética. Que fuisteis los periodistas, todavía me acuerdo. La suya era la ley de la patada en la puerta. Claro. Se la conocía así, ¿verdad? Sí, ley Corcuera o ley de la patada en la puerta. Ahora es ley de desobediencia ciudadana conocida como ley Mordaza. Es que siempre hay un calificativo para denostar. Ese es un invento. Algunos más que otros. No había, te criticaron, algunos mucho más que otros. Yo solo sé que solo me votó Convergencia Democrática de Cataluña cuando Convergencia era Convergencia. Cuando estaba Miguel Roca. Pero quiero decir que no era una patada en la puerta, no es verdad. Era que cuando los funcionarios tuvieran constancia de que allí se vendía droga, como cuando iban con el mandamiento judicial, la droga la tiraban o la quemaban, pues hombre, no cogíamos nunca a nadie y seguían vendiendo droga. Y entonces se llegó a la conclusión de que, hombre, cuando eso ocurriera, pues como hacen ahora, entran pegando, rompiendo la puerta, hasta puertas blindadas, ¿verdad? Y aquello fue tremendo. Todavía me acuerdo, había que ir para identificarse con el carné en la boca. La policía tenía que entrar con el carné en la boca, poco menos. Hasta que un día uno de Ribatasuna quiso identificarse con un carné nacional de Euskadi y dijeron, la ley Corcuera, que esa es importante. O sea que, pero dicho eso, como yo ya estoy compensado debidamente, a mí me gustaría que se llegara a un acuerdo, porque yo creo que las leyes no son instrumentos, las leyes no resuelven por sí solas nada, absolutamente nada. Es un instrumento para que la seguridad ciudadana funcione mejor. Y si un manifestante la emprende a golpes con un policía, tiene que ser debidamente amonestado, debidamente sancionado, y si a alguien le hacen un escrache delante de su familia y le vilipendian, oiga, algo tendrá que pasar. Ahí hay jueces que dicen que eso es libertad de expresión. Pues nada, se lo hacemos en la puerta de su casa a ver qué opina. Claro, a ese juez que dice eso. A ese juez. Es que en este país solo, antes estaban hablando, solo hay un estamento del que no se puede decir nada, que es los jueces. O sea, aquí pasa un accidente, un atentado, como estabais hablando antes, y dice, algo ha fallado. Algo ha fallado. Porque tendríamos que haberlo evitado. Y como no lo hemos evitado, es que ha fallado algo. Eso es discutible. Sí. Eso es discutible, porque puedes poner todos los medios imprescindibles para evitarlo, incluso puedes poner un muro de hormigón armado y puede ser un instrumento o un coche de esos que usan en algunos divertimientos americanos, que salta pues 3 metros de altura y te monta un follón de primera división. Ahora, si es un juez, no pasa nada. Nada, no pasa nada. Dice, ha salido de la cárcel y ha violado al día siguiente a 2 señoras. No pasa nada. No pasa nada. No digamos nada, porque lo políticamente correcto es no pongamos en cuestión un poder fundamental del Estado. De acuerdo. El Parlamento es un poder fundamental del Estado y lo ponemos en cuestión todos los días. El Tribunal Constitucional es un poder fundamental del Estado y se le pone en cuestión todos los días.
Por tanto, yo espero que se llegue a una negociación que impida o que nos lleve, porque claro, el Partido Popular, si ve que le es imposible gobernar, absolutamente imposible, pues tiene en su mano disolver las cámaras. Es decir, oiga, ahora vamos a hablar de eso, porque hay una noticia. Mejor que no se tenga esa tentación. Si además lo hace cargado de razón, pues nada, ya solo faltaba, para quienes cargado de razón quiero decir, que tenga un discurso cargado de razón. Que, oye, que los discursos los carga el diablo. Claro. Entonces, en fin, un par de años por lo menos. Y bueno, por tanto, ahora, si me dicen, van a quitar que se cumplan las decisiones del Tribunal Constitucional. Es que eso ha pasado ya, ¿eh? Eso bueno, vamos a hablar enseguida. No estoy de acuerdo. Porque es un tema. Ahora te voy a preguntar sobre eso, José, y os voy a preguntar también a vosotros. No estoy leyendo ahora mismo el titular de ABC a esta hora. No ha ejercido lo que efectivamente, no, es que a esta hora una de las noticias más destacadas que lleva ABC a su portada en su edición digital es esta precisamente. Dice: el PSOE coquetea con el nacionalismo y avala recortar competencias al Tribunal Constitucional, y el subtítulo es: honda preocupación en el Gobierno que recibe el revés más grave de esta legislatura en el Pleno. Y la información de nuestra compañera Ana Isabel Sánchez e Iciar Reyero, dos compañeras, dice: ni las amenazas de derogación de la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, ni las amenazas de la derogación de la reforma laboral o la Ley de Seguridad Ciudadana, ni todas ellas juntas, habían generado un nivel tan elevado de desasosiego en el Gobierno y en el PP como el que ha provocado el alineamiento del PSOE con el PNV para retirar al Tribunal Constitucional el poder inhabilitar a todo aquel cargo público que no acate sus sentencias. Os pregunto ahora enseguida, porque este es un tema que, vamos a ver, si ese desasosiego es tan enorme y tan inquietante, a ver si lo que dijo el otro día Rajoy de preparar lo de las elecciones generales no fue un error. Vamos a ver, esperad un momento. Pues Antonio, lo cierto es que antes de la publicidad iba bastante igualado y ahora sigue más o menos igual. Un 55% le parece bien la renuncia de Aznar, mientras que un 45% dice que no. Así que todavía nuestros espectadores tienen hasta las 12:30 para seguir. Bueno, voy a recordarles a ustedes ahora que lo importante es estar calentito desde donde nos vean, y eso cuesta menos de lo que piensan. Por ejemplo, Biomasa Plus les hace ahorrar hasta un 70% en su factura de calefacción. Las estufas y calderas de pellet de biomasa se las instalan en una mañana y sin obras. Pida un presupuesto sin compromiso al 902 99 70 70 y recuerde que es el más barato del mercado y le van a facilitar una financiación a su medida para su nueva estufa o caldera de Biomasa Plus. Además, ahora le regalan media tonelada de pellet y un aspirador de mantenimiento gratis. Siga el cascabel cómodo y calentito con el auténtico Biomasa Plus. Llámelos que son muy majos y súper profesionales, ya lo saben, para estar calentitos este invierno. Vamos a ver, le preguntaba a José Luis Corcuera, pero también a vosotros. El titular de ABC esta hora es: el PSOE da alas al secesionismo al apoyar el recorte de poderes del Tribunal Constitucional. Se une a los nacionalistas y a Podemos para derogar la reforma del Partido Popular. El PSOE gestó ayer por apostó ayer por retirar al Tribunal Constitucional, el poder de inhabilitar a todo aquel cargo público que no acate sus sentencias. Esto decía José Luis Corcuera, que no estaba de acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Cuando se puso en marcha esa ley hubo una gran controversia jurídica en España. Pero, en mi opinión, ha demostrado su eficacia. Y en segundo lugar, es que cuantos más instrumentos se quiten al Tribunal Constitucional, más evidente se hará la necesidad de utilizar los preceptos que fija la Constitución. Y eso sí que son fuego con mortero, Y sobre todo hacerlo en una situación donde los políticos catalanes independentistas están todos los días metiéndose, criticando de una forma absolutamente inaceptable al Tribunal Constitucional. Y eso se hace incluso
cuando, por ejemplo, en Cataluña hay un partido político que, en mi opinión, tenía que dejar de estar inscrito en el registro de partidos políticos. Porque un partido político que dice todos los días que no o que incumplirá las leyes, que para él no existen las leyes, no existe el Estado, no existen las leyes, entra, en mi opinión, incurre en todos aquellos preceptos que otros partidos políticos antes ilegalizados, que costó mucho, por cierto, ilegalizar a Herri Batasuna, y fue uno de los mayores aciertos que se tuvieron cuando se hizo, pues algo habrá que hacer con partidos políticos que se niegan y alardean de ello, de incumplir las leyes, de saltarse por la jiba, por no decir otro sitio, las resoluciones de los órganos competentes, por desobedecer al Tribunal Constitucional. En esas circunstancias, quitar la potestad que se le ha dado al Tribunal Constitucional de hacer cumplir sus resoluciones, lo único que retrasa es lo que pueda ocurrir a continuación, porque no cumplirán sus resoluciones, habrá que llevarlo a un juez. Este juez ponderará o dejará de ponderar, tendrá que irse a la sala, es decir, retrasar todas las decisiones. Y a mí eso me parece un error. Turno en contra. A ver, no, pero yo opinar rápido. Yo voy muy rápido. En primer lugar, el hecho de que hoy haya perdido una votación el Partido Popular no quiere decir que la ley no siga en vigor. Bueno, la ley sí, pero se va a reformar de aquí a mediados de 2017, ojo. Yo me impongo en posiciones, a veces me cuesta, pero yo entiendo que desde posiciones de izquierda el Partido Socialista no le gustará mucho la reforma laboral, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, incluso la reforma que hizo el Gobierno de la Ley de Educación. Pero que no le guste esto, como ha dicho José Luis, que me parece que es dotar de mayor musculatura al Tribunal Constitucional para hacer frente a aquellos soberanistas que pretendan pasarse por el arco del triunfo la ley y, es más, el Estado de Derecho, yo no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo ni siquiera intentándome poner en posiciones de izquierda, porque lo único es que en estos momentos, y después de ver cuál ha sido la reacción del soberanismo al asunto de la señora Forcadell, que han cuestionado la propia legitimidad del TC, a mí me parece que esto simplemente es dar un balón de oxígeno al soberanismo. Por eso digo que no lo entiendo, y a mí alguien me lo tendrá que explicar. Me lo tendrá que explicar porque no sé qué gana el Partido Socialista con esto. Si lo que quiere es contentar al soberanismo, a mí me parece que se confunde otra vez de cabo a rabo. Y me sorprende, porque fíjate que yo desde el primer momento que llegó Javier Fernández a la presidencia de la gestora, creí que el Partido Socialista le habían dado prácticamente la vuelta como un calcetín en cuestión de muy poquito tiempo. Tanto que iba a ser como el PP, efectivamente. No, pero es capaz de decirme qué gana el Partido Socialista, pero qué gana, aunque solamente si fuera desde el punto de vista de la rentabilidad electoral. ¿Qué gana con esto? No gana nada. Mira, no se ha aplicado... Escúchame. No es un debate jurídico. No es un debate jurídico. No es rentabilidad electoral. No es un debate jurídico. Claro que lo es. A ver, mira, hombre, que no. Es el guiño político al soberanismo. Mira, y no es más que eso. Como consecuencia, pero el debate es jurídico, que ya se produjo en el propio Tribunal Constitucional, con los votos particulares, que hubo 3, y los que votaron a favor, mayoría conservadora. ¿Cuántos fueron los que votaron a favor? Dilo. El resto. 8 contra pues ya 3. está. No, ya está, no. En aquella época yo tuve la oportunidad de hablar con algunos que votaron a favor. Bueno, pero que no se trata de un problema jurídico, es un problema de inoportunidad política como la copa un pino. Oye, perdona, Jaime, ¿sabes lo que me comentó uno de estos 8? ¿Qué? Dice, sí, no nos gusta nada, pero tenemos que apoyarla. Pero cuando llegue el momento, más de 1, más de 2 y más de 4 en esta casa
nos pondremos de lado. O sea que fue una aprobación del Constitucional con escasísimo entusiasmo. A nosotros todo lo que le interesa es si estáis a favor o en contra y por qué. Sí, yo discrepo de lo que decías, Margarita, del debate jurídico. En cuanto a la decisión del Partido Socialista, a mí esta decisión no me sorprende. Sí me ha sorprendido lo que ha hecho Aznar, no lo que ha hecho el Partido Socialista, porque el Partido Socialista no me sorprende porque lleva mucho tiempo cuestionando que haya que responder legalmente a las ilegalidades de los nacionalistas catalanes. Y este es un gravísimo problema que tenemos en España, porque el Partido Socialista no está, ni ha estado, ni está, ni parece que vaya a estar en un apoyo fuerte al PP y también a Ciudadanos, que va a estar de acuerdo, en una respuesta legal contundente a todos los incumplimientos de la ley por parte de los nacionalistas. ¿Por qué apoya esto? Pues porque lleva mucho tiempo diciendo que no hay que responder legalmente, sino que lo que hay que hacer es dialogar con quienes incumplen la ley. A ver, Agustín. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, vamos, yo creo que... A mí la impresión que tengo primero que este no es un debate de izquierdas ni de derechas, es un debate, no sé si jurídico o no, es un debate de equilibrio institucional. Constitucional. Esta es una decisión que se toma para prevenir un posible vacío de poder, que afortunadamente luego no se dio. Es decir, es una decisión excepcional. Y las excepcionalidades en el terreno del equilibrio institucional son muy malas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con la excepcionalidad. No sé por qué lo hace el Partido Socialista. Estoy de acuerdo contigo en que no es rentable electoralmente, eso es verdad, porque podía ponerse de perfil y no decir nada. Pero desde el punto de vista de lo que es el fondo del asunto, yo creo que el Constitucional lo que necesita es reforzar su prestigio y mantener una situación de excepcionalidad no le beneficia. Es mi opinión. Vamos a ver, Antonio, a mí me parece que lo que ha ocurrido hoy, o lo que puede estar a punto de ocurrir, me parece muy grave. No ha ocurrido ya, se ha votado. Exactamente, es muy grave porque rompe la posible política de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de abordar el tema catalán. Que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un golpe de Estado contra la legalidad constitucional. Entonces, frente a esa situación excepcional, se tomó una medida que a mí me parece importante. No es una medida de carácter solamente jurídico, de un debate entre los constitucionalistas. Por cierto, me llama la atención que aquí, por encima de lo que vota cada juez, luego hagamos interpretaciones diciendo que, contrariamente a lo que votaron, pensaba de otra manera. Estamos llegando ya un poco a lo complicado, dándole vuelta a la situación. Eso lo vio el Perdona, lo sabe. Perdona, el Tribunal Constitucional votó... El Tribunal Constitucional, como ocurre... Por favor, ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? No, porque estás inventando una cosa. No estoy inventando. Te estoy diciendo que los... Perdona, yo solamente tengo que consultar... Que se dedican al Constitucional. Hombre, por favor, ¿me dejas hablar? Si no seguimos los temas, los no se puede debatir. Hablan por sus sentencias. No solo. Hablan por sus sentencias. Y ahí se produjo una votación con el resultado de 8-3. Y es lo que hay que atender. Y no es solamente un tema jurídico, sino es un tema de abordar una problemática que es cómo se puede dejar al Tribunal Constitucional que realmente se le estaba tomando el pelo. Porque lo que ha contado el señor Corcuera es la verdad. Es decir, dilatando a un juez de ordinario, no sé qué, no sucesivamente, el proceso secesionista, independentista, marchaba. Y ese instrumento me pareció adecuado. Yo lo que no entiendo, que el Partido Socialista, que ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, en el País Vasco, con la idea de anclar en la Constitución al PNV, o por lo menos eso se ha dicho. Lejos de eso, vemos como respalda al PNV a apoyar el desarme jurídico del Estado para afrontar un problema secesionista, lo cual me parece de una enorme gravedad. Si como me parece un error, no se ha derogado, como me parece, existe el Código Penal. Perdón, como me parece un error. Que queríamos que habíamos aprendido de lo que ocurrió con el célebre referéndum del Estatuto de Cataluña, que se restableciera el recurso previo de inconstitucionalidad. Que en el pasado es verdad que se produjeron abusos. Ahí el PSOE no quiere derogarlo. Que hubiera evitado, el recurso previo no quiere hubiera evitado que se hubiera llevado al Constitucional un asunto, una ley, en este caso el Estatuto de Cataluña, que hubiera sido respaldado en un referéndum. Y por tanto, a mí me parece una mala noticia
que pone en quiebra, y yo creo que el tema de las elecciones no conviene echarlo en el saco roto. O sea, porque ¿tú crees yo creo que Rajoy, cuando que por habló esa de deriva el Partido elecciones es porque Popular estaba pensando no en puede esto? seguir avanzando, y sobre todo esa política a la que apelaba y que ha motivado precisamente reacciones como la de Aznar, que comentábamos hace un momento, de la vicepresidenta del Gobierno, diciendo que ese acuerdo con el Partido Socialista para establecer la situación en Cataluña, pues hoy ha sufrido se ha abierto una línea de agua que le está haciendo naufragar. Y a mí me parece de una enorme gravedad lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Y entiendo la preocupación que se ha vivido hoy en los escaños. Sí, Forcadell está siendo investigada por prevaricación y desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, están funcionando los tribunales. El Tribunal Constitucional, cuando ha visto materia de desacato, lo que ha hecho en el caso de Cataluña ha sido enviar a la justicia ordinaria o a la Fiscalía para que abriera la vía penal. Por tanto, el propio Tribunal Constitucional no ha usado esta prerrogativa o esta facultad, no la ha usado, por mucho que se la ha dado el Gobierno, en una operación muy oportunista por parte del Partido Popular en la legislatura, de decir esto, como resulta que hay una tensión territorial, esto lo arreglo con el Constitucional dándole más poder, pero resulta que el Constitucional no lo ha usado. Y la señora Forcadell, afortunadamente, como está haciendo esta tarea anticonstitucional y se está situando fuera de la legalidad, pues los propios tribunales ordinarios están en esa medida. Por tanto, yo creo que, y el Partido Socialista, como bien has dicho, no ha completado, digamos, lo que quiere el PNV, solamente ha apoyado al PNV en este tema, no en el recurso previo de inconstitucionalidad. Por tanto, no se puede juzgar como una ruptura de la política, digamos, a favor de España frente al nacionalismo. Y, ojo con el tema de las elecciones. Si los que han vendido a la población y al propio Partido Socialista que lo de la abstención, pero ¿por qué nos abstenéis, hombre? Si luego el día siguiente se va a poder hacer todo, si el Partido Socialista va a poder cambiar las cosas aliado con quien haga falta, si el Partido Socialista, pero hombre, apoyar a Rajoy, si esto no significa nada. Ahora resulta que sí que significa, que hay que darle al Partido Popular lo que pide, porque si no convoca terceras elecciones. Es que había algo de mentira en esto. Naturalmente, el apoyo al Partido Popular con la abstención suponía que tenía al Partido Socialista pues preso, como se está viendo. Es decir, si no haces esto, yo convoco elecciones. Y quiero decir, ya termino, que efectivamente puede que haya habido esta situación que tú comentas, Paco, pero también hay que decir que el Partido Socialista está apoyando la reforma del bono social en materia eléctrica y en materia energética. Por tanto, el Partido Socialista hace unas cosas apoyando al Gobierno, pero lo que no le puedes pedir... Esta es una medida no contra el PP, es contra la propia política que anunció el Partido Socialista con relación a Cataluña. A ver, un momento, Ricardo. Que no es verdad, que el Partido Socialista tenemos que hacer una pausa y quiero preguntarle a Corcuera sobre esto. El Partido Popular, en materias... Pero cada vez el Partido Socialista trata de tener una política autónoma, se le dice que no puede porque es antipatriota. Es que no puede ser, hombre. Es que estamos hablando de un punto neurálgico que va contra lo que ha dicho. Neurálgico, hombre, porque es la política que... porque es la política de Estado que se ha pedido entre el PP y el Partido Socialista para reconducir la situación en Cataluña. Bueno, pues déjame que, José Luis, un momentito, voy a hacer la última pausa y ¿se mueve el barómetro, Javier? Pues, Antonio, hasta antes de la publicidad estaba todo muy igualado. La pregunta que le estamos lanzando a nuestros espectadores es si les parece bien la renuncia de Aznar. Y como pueden comprobar, sigue bastante igualada la respuesta. Un 55% dice que sí, frente a un 45% que afirma que no. Por cierto, ¿estás leyendo algún comentario sobre esto? Sí. ¿Algunos comentarios ahí en las redes sociales? Ahora mismo es trending topic Aznar y Monedero ha dado su opinión diciendo: si me preguntan por la dimisión de Aznar, opino que si hubiera justicia internacional estaría en la cárcel con Blair y Bush. Con Blair y con Bush. Monedero, este genio de la política. Ah, sí. Bueno, él iría a dar clases a las juventudes y a los cuadros de Venezuela, como estuvo dándoselas en otras épocas, ¿no? Sí, pero dice que Aznar tiene que estar en la cárcel, ¿eh? Se lo he oído decir. En fin, bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, José Luis, decías que tú no estás de acuerdo con lo que ha aprobado hoy el Partido Socialista. Yo no he dicho apoyar que esa reforma. No lo hubiera hecho y desde luego, en mi opinión, eso no quita ni un ápice el juicio que yo tengo
sobre cómo está llevando la gestora de mi partido a hasta el próximo Comité Federal. No quita un ápice. Pero yo creo que esto no es un tema ideológico, no es un tema ideológico, en mi opinión. Es un tema que se puede discutir si es más o menos efectivo para combatir a aquellos que quieren atentar por las bravas contra la Carta Magna, es decir, contra la soberanía de todos los españoles, y yo creo que este era un buen instrumento, porque se dice, ¿están actuando los tribunales? Claro, es que el Tribunal Constitucional le insta al fiscal a que actúe, y bueno, corre, pero corre que se las pela, sí, perfecto, que se las pela. Pero es porque el TC lo insta, ¿eh? Y no es lo mismo que inste el Tribunal Constitucional a quien corresponde de la judicatura a que abra diligencias, que si lo hace cualquier otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde muy joven, yo cuando discrepaba profundamente de alguien y yo hacía alguna cosa que a él le satisfacía en exceso, automáticamente me preguntaba, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué es lo que habré hecho yo mal? Y claro, hoy Francesc Sons ha salido eufórico, y Rufián eufórico, y Tardán eufórico, y Puigdemont encantado, porque además han estado insultando al comité, al Tribunal Constitucional todos estos días. Pero voy a la parte más importante, que es a tu permanente obsesión con la política del no es no, que ha sido la que has defendido siempre y la que, entre otras cosas, nos ha llevado a esta situación. Es para que la pongas a remojo. Para que la pongas a remojo, porque eso es la antipolítica. Como las barbas, Ricardo. Eso es la antipolítica, esa no es la política. El Partido Socialista, que se ha abstenido, ha conseguido, entre otras cosas, que se eleve el salario mínimo interprofesional el 8%. Exacto. Va a conseguir que se modifique la ley de orgánica la ley 11, sí, ley orgánica la ley orgánica de la mejora de calidad de la enseñanza, sí. Va a conseguir que se modifique la ley que afecta a la negociación colectiva, como es la ley de la reforma laboral. Eso. Va a conseguir, me acabo de enterar porque me han llamado, que probablemente por ley se establezca que aquellos que no tengan recursos tengan garantizada el conjunto del Estado la luz. En fin, ya con esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Con esas cosas, el saldo ya es infinitamente mejor que el no es no. Por eso entonces, hay que descartar, José Luis, por tanto, la famosa convocatoria de terceras elecciones. No te he interrumpido nada y tú has vuelto a las antípodas, como siempre. Venga, porque tú como asesor no tienes precio. Bueno, sí que tengo precio porque cobro, ¿eh? Bueno, no te creas que no tengo precio. Tengo precio y cobro por asesor. Pero ¿con cuál nos iba a pagar? Aquí no haces de asesor, aquí haces de gurú. Vale. Y en ese oficio que tienes en este momento, siempre estás hablando de que el Partido Socialista tiene que establecer diferencias respecto al Partido Popular. Pues claro que sí. Eso creía yo siempre. Pues claro que sí. Pero resulta que donde no se arregla nada es en la calle. Porque en la calle hay unos señores que ya han dicho que ellos estarán con una pierna en el Parlamento y con la cabeza y la otra pierna en la calle. Por tanto, no hay nada peor para mi partido que se podemice. Nada peor. Nada peor.
Los sindicatos están en la calle, José Luis. Los sindicatos están en la calle. O sea, que hay que estar en la calle. Los sindicatos tienen que conseguir que vaya mucha gente a la calle. Bravo, pues eso muy Por bien. tanto, lo que tú y yo tenemos que hacer no es satisfacernos porque fueron 5.000. No. Hay que intentar ayudarles para que vayan 100.000. Claro. Pero tú es que te conformas con poder decir que están en la calle. Es decir, es puro figureo. Puro figureo. Y sobre todo, no me des ni una lección con el no es no en política. Ni una lección. Bueno, ha servido. Porque, perdona, tú serás un tertuliano, pero yo de política sé bastante. Bueno. Y eso no es política. Esto no te lo niego, pero yo de política también sé. Bueno, pues pero eso no es soy política. Veterano en eso, bueno. Eso no es política y es lo que llevas defendiendo desde hace un año con el éxito que conocemos todos. Bueno, no ha habido éxito, entre otras cosas, porque habéis impedido algunos, habéis impedido incluso la posibilidad de que haya una alternativa. Sería muy bueno que leyéramos hoy el ABC de Sevilla. Hoy y siempre. No, el ABC de Sevilla, donde unos chicos del no es no, ¿verdad?, han puesto, en fin, como un trapito a compañeros claramente respetables. Bueno, sí. No, yo no tengo nada que ver con eso de nuevo. Pero bueno, tú has defendido, José Luis, tú has defendido la abstención. Yo te digo, tú temes que... Yo ya no defiendo la abstención. Yo ya no defiendo la abstención porque esta se ha producido. Bien. Por tanto, no defiendo. Y los réditos que tú estás diciendo con razón, que son muy buenos, pero ¿por qué tú crees que Rajoy puede...? Porque acabas de decir, oye, es que siempre está ahí lo de las terceras elecciones. Con este resultado tan positivo para todos, ¿por qué Rajoy va a convocar terceras elecciones? Yo no digo que vaya a convocar unas terceras elecciones. ¿Tú crees que no las va a convocar? Yo creo que no. Yo creo que entendido que ojo, porque están las terceras elecciones ahí. Yo tengo que rectificar pocas veces. Pocas veces. Entre otras cosas, porque suelo pensar mucho lo que digo. Yo no he dicho que si aquello que no tiene sentido, que no es una razón ideológica, se repite para ponerle a quien está gobernando en una dificultad extrema, no me extrañaría nada. Cuando no hay razones ideológicas. Es decir, si a mí el Partido Popular me monta un Cristo porque digo que hay que reformar hacer una reforma de la ley electoral, pues le diré que no tiene razón, porque me lo tiene que aceptar. Me lo tiene que aceptar. Pero si yo mantengo una posición para que el señor francés Ons esté contento, o para que el señor Puigdemont esté contento, eso no tiene explicación. Como no tiene explicación... Entonces podría convocar terceras elecciones. No, perdona, como no tiene explicación, es muy difícil de explicar. Porque a estos que nos ven, a la gente que nos ve, le tenemos que decir la verdad. Sí, claro. Y la verdad es que la estrategia a lo mejor puede ser hay unos señores en Cataluña que nos están haciendo un reto histórico a nuestra nación. Y tu posición es que para ese reto histórico lo que hay que hacer es justamente no retirar el Tribunal Constitucional, que tenga todas las atribuciones. Y hay otros del partido que piensan otra cosa. No, yo pienso que todos los instrumentos al servicio de que eso no se produzca son útiles. Y tú dices, depende. Eso es, porque hay una posibilidad de que a OMS, que se alegra hoy, el día de mañana, OMS pueda decir, oye, vamos a flexibilizar la posición de los secesionistas. Eso ¿Te das cuenta? Como hay otras vías que son los que llevan Eres una virguería. Y mañana en Telemadrid y pasado... Pero no va a dialogar. Pero no va a dialogar el gobierno, José Luis. Pero no va a dialogar. Va a dialogar el gobierno. Pero, hombre, lo que se apuntarán será un tanto. Porque dirán... Pero en fin, eso es sumar 1 más 1 son 2. Si están poniéndole al Tribunal Constitucional a bajar de un burro y resulta que alguien va, y no ahora, pero cuando se tramite, y le dice, oye, que esto que os causa tanta desazón,
porque os causa mucha desazón, lo retira. Lo vamos a quitar. Eso es. Y entonces, pues le quitas presión para facilitar otra cosa. Empezarán a ver fantasmas, porque dirán, ¿cuál será la razón oculta? Esto tendrá trampa, esto... Ostras, esta noche no duerme. A lo mejor está hablado. No duerme. Es que a lo mejor está hablado del Partido Socialista. ¿Te puedo decir un par de cosas, José Luis? Yo es que me acuerdo de todo esto cuando quien nunca debiera haber sido secretario general de mi partido hablaba de los nacionalismos. Y ya sabes que en la última entrevista que concedió... Oh, está fatal. No me hables de esa entrevista. Bueno, es horrible, vamos, que dijo aquello de Sánchez, dices, con Évole, que dijo lo de la plurinacionalidad y todo eso. Una locura total. Una locura total. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hombre, en eso, total. O sea, eso le desacreditó total a Sánchez. ¡Qué maravilla! Para mí eso le desacreditó total. En algo de nuestro... del anterior estás de acuerdo conmigo. Por Dios, total. Pero si era infalible. Déjame decirte... Pero si era infalible. No iba infalible, pero eso ya le desacredita total. Es que no das una nunca, joder. Eso desacredita. Déjame que te explique. José Luis, déjame que te explique. De acuerdo contigo y me dices que no di una. Marga, eso es una rectificación. José Luis, pues muy bien. atiéndeme, querido amigo. Te voy a explicar un par de cositas que a lo mejor incluso te hacen gracia. La primera, OMS seguro que se ha alegrado mucho de esta iniciativa parlamentaria. Kiko OMS. Francesc OMS. Yo no tengo esas confianzas que tú tienes. En Madrid le llamamos los periodistas Kiko. Pero en Cataluña le llaman todo el mundo Francesc. Bueno, eso es igual. Quiero decirte, otros dormirán mal, pero ¿sabes lo que pasa? El problema en el tiempo es tan grave como lo que voy a describir. Tontos del todo no son. Y ellos saben que mediante la actuación ejecutiva del Constitucional, hoy puesta a debate, o mediante otros caminos de la justicia, ellos evidentemente no van a conseguir el objetivo. Con eso cuentan con eso, cuentan con estancias en la cárcel, cuentan con multas. La presidenta del Parlamento de Cataluña dijo el otro día que si le inhabilitaban para el cargo de presidenta del Parlamento, ella no se movería del Parlamento y que la fuera a sacar la Guardia Civil. Lo explico para que tengáis datos que demuestran la gravedad de la situación, sea por vía constitucional, sea por vía penal. Las cosas están así en Cataluña. Y entonces, lo que te va a gustar, porque esto supongo que no te ha gustado mucho, ¿sabes quién ayudaría muchísimo a que el tema de Cataluña bajara en intensidad? La CUP. Mientras la CUP siga haciendo errores, excentricidades, delitos y todo tipo de desaciertos, y sea imposible para los soberanistas mantener la mayoría parlamentaria con la CUP, porque la CUP se muestra realmente impresentable, entonces, cuando se pierda esa mayoría parlamentaria en favor del independentismo, entonces podrás aplaudir con las orejas. Y eso no hay que descartarlo. No, yo no descarto, como comprenderás, no descarto nada porque no tengo ninguna bola de cristal. Yo no descarto nada. Yo cuando no entiendo algunas cosas de las que ocurren ahora, suelo mirar un poco a la historia. En fin, y tampoco me voy muy lejos, porque me podría ir a los relatos de Benito Pérez Galdós, sí, y entonces ya, en fin, montamos aquí la leche, ¿verdad? Algunas de los que escribió en 1874 vienen al pelo, pero en fin, me lo he traído apuntado, pero no he traído gafas y mi letra, soy una calamidad. Toma, José Luis, si quieres. Para que leas los relatos de Gaziel, es director de La Vanguardia, de lo que pasó en el 34, esa crónica te bastaría y te ilustraría perfectamente de algunas de las situaciones que se están produciendo ahora mismo. Lo que sí digo es que a mí me parece muy bien que se intente tranquilizar, serenar el ambiente político y que, si es posible, establecer un diálogo fructífero se haga, pero eso tiene que ser a condición de que me quiten de encima de la mesa una coacción que un Estado no puede aceptar. Un Estado. O sea, no lo aceptó ni en la conferencia de Viena, es decir, no lo puede aceptar.
un Estado es un ferrocarril con un montón de vagones, y una comunidad autónoma, por mucho que piense Rufián de que va a poner igual número de vagones, yo le digo que no llegará a la 10ª parte de vagones. Pues bien, eso que dices tú de la Q podría ser verdad, pero no será la primera vez en la historia de España que Convergencia pacta con algo similar a la CUP. Porque está pactando, todavía pacta. Perdona, pero es que dices, en el 34 pactó con la CNT. En el 34 pactó con la CNT. Y así le fue. No le fue. Está yendo con la oye, estuvo pactando con la CNT hasta que llegaron los comunistas y dijo Luis Companys, estos son mejores compañeros de viaje. Son más serios. Además está detrás la Unión Soviética. Oye, y se los cepillaron en la Telefónica, no veas tú de qué forma. Salieron de la Telefónica escopetados. Por tanto, yo lo que tengo que decir a los catalanes de bien, a los nacionalistas, no independentistas, es que no pueden de ninguna forma permitir, conociendo su propia historia, conociendo la historia de Cataluña, que un día les pueda gobernar Rufián o uno parecido. Oiga usted, esto no es posible. Claro. Esto no es posible. Y como no es posible, y como España no se va a romper, lo diga Pablo Iglesias con la plurinacionalidad, que ahora hay que coger un libro de sinónimos para entender el discurso de estos chicos. Es una cosa, todo es amor. Apúntate uno que es colmatar. Todo es amor y compañía. José Luis, colmatar es otro... colmatar. Y decirles a ellos que en septiembre no habrá referéndum. Y es que además no se han enterado, porque cuando Francesc Homs sacaba pecho, porque este ha pasado de sacar pecho, ¿os acordáis? Sí. Oye, ahora anda por los pasillos del Congreso medio perdido. Porque ahora no es y eso que cuando va al Tribunal Supremo va con un batallón. Va con un batallón. Pero nadie ha dicho de su asistencia al Tribunal Supremo lo mismo que dijeron de Rita Barberá. Es curioso. Los dos podían ser inhabilitados. Los dos podían ser sometidos a juicio. Oye, pero este señor siguen tratándole de don Francesc Homs y la otra está donde está. Pero en parte, José Luis... Pero permíteme que acabo rápidamente. Esto último y preguntarte. No va a haber referéndum en septiembre. Estoy de acuerdo. No lo va a haber. Estoy de acuerdo. Y como no lo va a haber, cuantos más instrumentos, digamos, inocuos por la forma o no muy beligerantes tengamos, mejor. Porque si tenemos que aplicar el 135, la cosa ya empieza a complicarse. A complicarse bastante. La cosa ya empieza a complicarse. Y por tanto, este era un instrumento útil, y no es un instrumento, insisto, ideológico. No es un instrumento ideológico. Y lo siento que lo haya planteado el PNV. Lo siento, porque yo siempre he creído en que el PNV y en Euskadi conozco a nacionalistas respetables que lo son por sentimiento, pero que no son separatistas. Y yo distingo muchísimo entre separatistas e independentistas. Y nacionalistas. Pero es que el ejemplo del PNV, José Luis, termino, el ejemplo del PNV va a abrir una brecha importante en Cataluña. Eso es. Termino, Edurne. Vamos por ese camino. Positiva. La doctrina Idoia va a ser buena. Para acabar con la coacción, el chantaje de los independentistas, desde luego yo creo que hay que responder judicialmente, como en cualquier Estado democrático y de derecho, porque si no, el Estado de Derecho deja de tener sentido. Y el problema que yo veo para la aplicación de ese Estado de Derecho hay varios. Pero uno importantísimo es que el Partido Socialista discrepa, no está convencido, hay una
parte que sí, otra parte que no, sobre la necesidad de aplicar el Estado de Derecho. A mí me parece que todo lo ocurrido con esto del Constitucional es consecuencia de eso. Y la cuestión es, José Luis, es... ¿Tú crees que de verdad el Partido Socialista va a estar en algún momento apoyando una respuesta rotunda del Estado de Derecho a esas ilegalidades? Porque yo en estos momentos si está no funcionando veo, la justicia, no pero si veo, Forcadell va a ser... ¿Pero qué me dices? Vamos a ver, ¿pero qué tiene el Partido Socialista que ver con esto? Y acabo ¿Pero por con qué este pones siempre en cuestión al Partido Socialista en la lucha contra estas cosas? A ver, déjame acabar, bueno, Edurne, Ricardo, es que está actuando pero la tu justicia. intervención me viene muy bien Por Dios. para recalcar esto. Ya, porque el Estado quieres, de pero no Derecho responde a la realidad. está funcionando respecto Hombre. del independentismo catalán Hombre. a medias y mal. A medias. A medias y mal. Lo de En Forcadell buena está a medida, medias. en buena medida, Increíble, porque no hay un consenso fuerte de quienes deberían estar en ese consenso. jueces no te lo Y dicen. parte de quien no está en ese dice? consenso fuerte, fortaleciendo, apoyando la aplicación del Estado de Derecho es el ¿Pero qué Partido más Socialista. podrían hacer A los ver, por jueces de favor, lo que sí, José Luis, corta brevemente que voy a repasar los periódicos. Yo ¿Tienes- tengo una opinión rápida. Me gustaría decir algo sobre el PNV, el Antonio, si es discurso posible. más suave y más corrosivo respecto del Partido Socialista de todos. ¿Eso entonces es un elogio o es una...? No, es Suave y corrosivo. Suave y corrosivo. es suave y corrosivo. ¿Por qué? Porque sea, pones es bueno, en cuestión entonces. la mayor. Pones en cuestión la mayor. Y yo te diría que si yo pensara por un minuto que pudieras tener razón en la mayor, yo aquí estaría diciendo auténticas maldades del proyecto político en el que llevo tantos años. Yo creo que no. Yo creo que puesto en la tesitura de defender la Constitución, porque el Partido Socialista no va a modificar en absoluto el artículo 2 de la Constitución, todo el tema del Estado, eso no lo va a cambiar el Partido Socialista, ni está en sus planteamientos, y por tanto, bueno, vamos a ver, estaba en la cabeza de algunos, que entonces a mí también me daba miedo, y por tanto ese discurso corrosivo tenía fundamento antes, ahora no. Claro, cuando tú le oyes a un exsecretario general del Partido Socialista creer o decir que su gran error es no haberse acercado más a Podemos y que el futuro de España es una España o una nación de naciones, claro, entonces ya te quedas patitieso. Pero ese no es el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que tiene y debe de tener muy claro lo que es la unidad de España. Y yo te aseguro que si tuviera alguna duda, me iba ahora mismo. No tengo la menor duda. Lo que ocurre es que nos metimos en un fregado para encontrar solución y por tanto un discurso político al Partido Socialista de Cataluña que ni sirvió para que encontrara un discurso ni sirvió para que tuviera una opinión. Y entonces el asunto nos lo ha descarajado. A mí me parece importante el papel del Partido Socialista. Creo que en general la gestora defiende esa posición, pero aquí se habla de la posición del PNV, que puede ser muy importante para Cataluña, pero depende del papel que juegue el PSOE con respecto al PNV. Si realmente el PSOE va a ser un dique de contención del PNV por el pacto que se ha firmado en el País Vasco, estupendo. Pero la deriva que está ahora mismo obteniendo, no, lo hemos visto con respecto a lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. Lo hemos visto, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la ETV, donde ha habido un tertuliano que ha roto en público una imagen del rey. Es decir, no se va a retransmitir, por ejemplo, el discurso del rey en Navidades, etcétera, etcétera. El Partido Socialista, si sirve de dique para contener al PNV en la línea de Urkullu, evidentemente ese es el PNV que está, digamos, que se olvidó el tema Ibarretxe. Pero si no es justo lo contrario, tenemos la otra cara del PNV. ¿La otra cara del PNV cuál es? El PNV que el otro día firmó una moción
junto a Podemos y junto a Bildu, de apoyo al proceso separatista catalán y de respaldo a la actuación de la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Forcadell. Sí. Por tanto, esa es la clave. Es decir, es una puerta que puede abrir en una dirección o en otra, dependiendo el papel que juega el Partido Socialista. Dado que la estabilidad del gobierno vasco está en manos del Partido Socialista, esa posición es clave. Y ahí en esa posición no estoy de acuerdo como tú no lo estás. Pero esas son, digamos, las cosas, esos son Edurne lo conoce bien de toda la vida. Esos son, digamos, los ingredientes del guiso. En fin, eso está ahí. Dice, ¿qué importancia tiene? Hasta ahora ninguna. Claro, es que el otro día se quejaba, por ejemplo... Pero hay otras cosas que sí tienen o pueden tener importancia. Por ejemplo, la redacción que hay respecto de la reforma del Estatuto, que a mí me parece que es una redacción correcta. Vamos a reformar el Estatuto, se tomarán los acuerdos por mayoría. Supongo que el Partido Socialista se quedará en minoría en muchas ocasiones, claro. El PP también, y podrá salir, pues vete a saber tú lo que sale en el Estatuto que allí se negocie. Pero cuando dice que luego se remitirá, se remitirá a los órganos competentes. O sea, a las Cortes. ¿Y cuál es el órgano competente? El órgano competente es el Parlamento español, pero por no poner Parlamento español se pone los órganos competentes. Sí. Eso es lo que a mí... Es que la palabra España no figura ni una sola vez en el acuerdo firmado entre el Partido Socialista y el PNV. Eso es lo ni que una me sola chirría. vez. Eso es lo que hasta incluso me molesta, porque yo he redactado muchos acuerdos. Hombre, y a mí me pueden meter un trozo muy grande porque son mayoría. Hombre, pero algunas cosas las redacto yo, ¿eh? Todas no las va a redactar. En fin, le tengo un enorme respeto a Urkullu, pero le diría, oye, en fin, vais a gobernar, el 90% lo redactas tú, pero el 10% lo redacto yo. Pero que Urkullu haya renunciado a la independencia... Es el subterfugio de llamar de otra forma a lo que tiene un nombre tan importante como es el Parlamento de España. Vale, qué fácil es. Sí, pero no es más importante estamos fuera de tiempo ya. Haya renunciado a la independencia del País Vasco. No es mucho más importante. Y el Estado, a un Estado. Vamos a ver. Vamos, es que eso no vamos es a ver. Sí. En el acuerdo, en el acuerdo no se habla de eso. En ese acuerdo se habla del derecho a decidir. Sí, y cuando el PNV... Pero vamos a ver, el PNV no va a renunciar nunca, verbalmente, no va a renunciar nunca a lo que son sus señas de identidad. Pero quiero decir que para que eso sea posible, la Constitución, si es que se modifica, que yo, como diría, o como dice un redactor de la Constitución, y a fuer de ser además nacionalista, no separatista, como es lógico, a mí que me traigan las enmiendas por escrito. Y cuando yo las vea, digo, oh, tienen enjundia, vamos a incorporarlas. Ahora, si lo que dicen es verbalmente vamos a cambiar la Constitución, yo viva la Constitución de 1978, porque además la hicieron bien, la hicimos bien, fue votada por la gente. Es la primera vez que en España una Constitución es votada por los ciudadanos, la primera vez. Y es una Constitución que dicen algunos que los que tienen 30 no la votaron. Pues anda, que si los americanos se ponen, se tienen que poner uno encima de otro para llegar al que lo votó. ¿Y cuántas modificaciones ha tenido? Ha tenido 19 modificaciones la Constitución americana. Menores, modificaciones menores. Y además el procedimiento de reforma en Estados Unidos es distinto. En Alemania hay aspectos de la Constitución que no se pueden cambiar. Además lo dice la Constitución, no se pueden cambiar. Y en España los constituyentes y fundamentalmente la izquierda
puso las condiciones tan complicadas para cambiar la Constitución que casi hacen imposible cambiarla. Y no fue por casualidad, fue porque la historia de nuestro país está llena de incumplimientos constitucionales, porque la Constitución del 31 se la pasaron por la higa, porque la Constitución de Cádiz desapareció. Todas nos las hemos pasado, el gobierno o los gobiernos de la época se la han pasado por encima. Y por fin tenemos una Constitución que, oiga usted, para cambiarla se tiene que poner de acuerdo casi todos. Pero si es que es una virguería, a no ser que venga alguien y diga, como dice Maduro, ¿verdad? Dice, la vamos a cambiar desde la calle. Entonces eso ya es otra cosa. Maduro es un mamarracho. Ah, no, pues el que dijo eso desde la calle fue Pablo Iglesias. La vamos a cambiar desde la calle. Y eso es lo que no hay que tener complejo, y mucho menos si se es socialista, a decir que en ese juego los socialistas no van a estar jamás, jamás. Os leo las portadas de mañana. Y venga, si me permiten una última, venga, porque no voy a volver este año ya. No, si este año nos quedan, ¿qué nos quedan? Pues por eso. No, nos quedan 10, que hoy es 20, 10 días nos quedan de este año, claro, hasta el año que viene. Estamos viendo una cosa verdaderamente increíble. En mi partido, cuando se hicieron las corrientes, de tal forma que estatutariamente en el PSOE puede haber corrientes de opinión, incluso organizadas, corrientes de opinión organizadas, y qué es lo que menos disgustos nos ha dado, lo que menos disgustos nos ha dado al Partido Socialista son las corrientes organizadas. Lo que nos ha dado disgusto siempre son las primarias. Siempre. Y tiene todo el sentido del mundo, porque hay una cosa que Pablo Iglesias tiene razón y que yo deseo fervorosamente que gane. ¿Cómo es posible que se nombre al secretario general antes de que el Congreso decida la política a desarrollar? Y si no le gusta el secretario general, ¿qué hacemos con él? ¿Lo metemos en una hornacina? Es naturalmente como hizo Felipe González. Oiga, yo con esa resolución no estoy de acuerdo, me marcho. Naturalmente, ¿cómo un secretario general de un partido que quiera gobernar España va o van a imponerle un programa político en el que no cree? Eso es de locos. Oiga usted. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la nueva política? ¿Les habéis oído hablar de pensiones? ¿Les habéis oído hablar de salario mínimo? ¿Les habéis oído hablar del futuro, de los problemas de la calle? No. ¿Quién está en la dirección? ¿Cómo vamos a estar representados? ¿Cuántos me tocan a los anticapitalistas? ¿Cuánto me toca a los errejonistas? ¿Cuánto a los pablistas? Y luego viene uno que se llama Monedero y les dice, mucho ojito con lo que digáis después del Congreso, porque volarán cabezas. Con lo cual, para los que teníais alguna duda, tú, que siempre has tenido alguna duda, ¿sí? Porque los chicos ¿Sobre qué? Porque son muy majos. Sí. Porque los chicos son jóvenes y son muy majos. No, a mí me gusta Rejón. Eso. Que es diferente. Es el que va a perder. Ya. ¿Por qué? Porque lo que plantea no es coherente. Lo que plantea no es coherente. Le puede la buena voluntad. Todos somos buenos, benéficos, extraordinarios. Entonces, ya nos pondremos de acuerdo. Oye, pero si estamos en desacuerdo, dice, no, pero como la amistad y el amor une a la gente, ya nos iremos. Pero va el otro, no nos lo creemos. Pero va el otro, que el otro es leninista desde hace mucho tiempo, y dice, de eso nada, chico. Aquí la dirección está de acuerdo con el programa. Y dice a continuación, y si no, yo me voy.
ay amigo. Claro, échalos de go. Como para que le ganen. No alcanzo a entender ese prestigio o desprestigio de Rajoy cuando se dice Aznar le puso a dedo, lo cual parece que va en detrimento de Rajoy, porque le puso a dedo a Aznar. ¿Y quién le puso a dedo a Aznar? Fraga. El señor Fraga. Claro. ¿Dónde se reunieron los 4 o 5 que decidieron que fuera Aznar su sustituto? Pues se reunieron y algunos asistentes tomaron la decisión en función del patrimonio que tenían los que allí estaban. Y el que menos patrimonio tenía era el más fiable. Por tanto, a dedo. A dedo. Pero se dice Rajoy a dedo y en cambio no se dice Aznar a dedo. Segundo, hay unas elecciones que pierde Rajoy que si eso hubiera pasado en el Partido Socialista, hubiera Obrero Español, jamás se las hubiéramos atribuido al candidato nuevo, se la hubiéramos atribuido al que estaba, porque los errores tácticos y estratégicos de aquellos desgraciados atentados fueron de tal magnitud, que si no hace lo que hizo Aznar, es decir, si no hace lo que hizo, si Aznar llama a todos los líderes políticos a la Moncloa, como se ha hecho en otras ocasiones, les llama a todos, todos van allí, todos los líderes políticos, se ponen de acuerdo ante... José Luis Corcuera, que está usted escuchando con mucha atención y detenimiento. No sé si le sorprende, le llama la atención, coincide con lo que se está diciendo, o realmente dice esto no tiene ni pajolera idea. Yo que conozco la política, oye, he hablado mucho de los jarrones chinos, conozco mucho a Felipe González. A ver. Yo conozco mucho a Aznar. ¿También lo conoce? Pues venga, mejor entonces. Y además de que le conozco mucho, o precisamente porque le conozco mucho, corro el riesgo de ser poco objetivo, porque no le tengo en muy buen concepto. En absoluto. Y no le tengo en muy buen concepto porque la política antiterrorista que se producía en España, con Fraga incluso, hasta que llegó Aznar, gozaba de un consenso en el que estaba fuera del debate político y fue su llegada la que automáticamente empezó, no voy a decir un acoso, porque yo me baldeaba bastante bien en las sesiones del control en el Congreso de los Diputados, porque hay diputados que todavía no se han enterado que las sesiones del control, de control al gobierno, no las gana nunca el preguntante, las gana siempre el que responde, entre otras cosas, a no ser que sea estúpido. ¿Por qué? Porque sabe la pregunta mucho antes de que se la hagan, porque la puede preparar, porque calibra el tiempo y porque habla el último. Pero bueno, a partir de entonces, bien es cierto, no tengo por tanto, pero además es que con Aznar me pasa una cosa curiosa, y es que yo si estuviera en el pellejo de Aznar, digo de Rajoy, sí, diría, joder, un problema menos. Pues a lo mejor es lo que ha pensado. Pues hombre, probablemente. Esa podría ser una de las consecuencias de todo esto. Bueno, vamos a ver, José Luis. Estamos analizando, comentando, bueno, hemos hablado lógicamente de la noticia política del día, que ha sido esa renuncia del señor Aznar, pero aquí están pasando cosas. En el Congreso, sobre todo, y los martes. Hoy, por cierto, de nuevo el Gobierno ha perdido 2 votaciones, 2 proposiciones de ley se han presentado, una para reformar la reforma laboral, modificar la reforma laboral, a ver si puedo abrir esto, y el otro tiene que ver con el asunto del recurso previo de inconstitucionalidad, que el Partido Socialista podría haber votado esa reforma del Tribunal Constitucional, aunque no concretamente que se derogara el recurso previo de inconstitucionalidad. No tengo muy claro todavía esa información, no sé si vosotros habéis visto algo al respecto.
De momento no. ¿No tenéis eso? No, Pero bueno, ¿cómo estás viendo la política que está siguiendo el Partido Socialista? Desde el punto de vista bueno, pues por un lado se pone de acuerdo en el techo de gasto, se ponen de acuerdo y pues sobre todo impulsa, por ejemplo, la subida del salario mínimo, podría aprobar ciertas cosas de los presupuestos, pero luego los martes ahí presenta proposiciones no de ley, que si la ley Mordaza, a derogarla, que si la reforma laboral, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, que tiene que haber por parte del Gobierno de la Nación en estas circunstancias un talante de negociar algunos de los aspectos de algunas leyes sin derogarlas, en mi opinión. Esa desgracia con el presidente, convocan una manifestación unitaria y hubiera ganado las elecciones con mayoría absoluta. El señor Rajoy. Sí. Sin ninguna duda. En marzo del 2014, del 2004. Entonces, por eso digo, ¿por qué en general hay un maltrato más visible hacia Rajoy que hacia Aznar? Es indudable que ya se puede saber que a mí me cae mucho mejor Rajoy que Aznar. Está claro, ¿verdad? Sí. Ha quedado Eso claro. parece que ha quedado claro. Pero además... es que en aquellas circunstancias todavía recuerdo las conversaciones de Chiqui Benegas, el difunto Chiqui Benegas, con el señor Rajoy, para que se hiciera esa reunión de todos juntos a hacer frente a este drama, y Rajoy les contestó: voy a intentarlo, pero no sé si lo conseguiré. Claro, era el candidato, pero el presidente del gobierno seguía siendo Aznar. Cada político tiene su personalidad. Y hay personalidades que somos muy complicadas y hay otras personas que son muy en fin, menos complicadas. Pero los hay complicados de narices. Y esta decisión que ha tomado, a no ser que pensemos que todos somos buenos y benéficos, pues no tiene la menor duda que lo ha hecho primero eligiendo el momento, adrede, y con la intención, por lo menos, de hacerle daño al presidente del gobierno, o hacerle daño a la vicepresidenta, o hacerle daño a la política que parece que están dibujando o que se está dibujando en relación con el mayor de los problemas que tenemos los españoles, que es ese intento de sedición por parte de los políticos catalanes. Bueno, yo no sé si es eso, yo no quiero especular. En fin, será lo que sea, pero desde luego, sin especulación alguna, como no hay gente, insisto, buenos y benéficos, solo está en la teoría, alguna intención sin duda tiene. ¿Será leve la intención? Ojalá. ¿Será más profunda? Pues si intenta hacer otro partido, lo tiene crudo. Lo tiene crudo. Porque si hay algunas de las cosas que le han molestado hasta ahora, como ha citado Agustín, la que va a llover son piedras, pero piedras gordas, ¿eh? Por tanto, eso de hacer un partido a la derecha del centro-derecha, hombre, si es verdad que ama a España, si es verdad que lo que hace lo hace en nombre del bienestar, pues supongo que no favorecerá el que salgan ni vital, partidos ni políticamente puede hacer. como han salido en Europa. Por cierto, habéis citado que la FARC y el partido alemán han dicho barbaridades respecto del atentado en Berlín, y se os ha olvidado citar a otro no menos importante y no menos peligroso, que es el holandés, que ha dicho lo mismo. En fin, pues yo qué sé, yo